quién mejor que nuestro especialista de esta mañana, Ani Navarro, para que nos diga cómo podemos sanar la relación con el dinero, porque desde muy chicos muchas veces se nos dice, lávate las manos porque el dinero está sucio. Así es. Ya desde ahí creo que nos meten algo en nuestra cabecita, claro, ¿no, Ani? Bienvenida. Muchísimas gracias. Qué gusto regresar con ustedes en el 2024 y con un tema que creo que es súper importante para vivir con abundancia este año, que es una de las materias principales, creo que tenemos. Pero sí, creo que nos dicen muchísimo desde que estamos pequeños, hablo de manera colectiva, seguramente en las familias individualmente puede ser diferente para cada quien, pero sí es como el dinero te echa a perder, todo lo que hay a través donde se le ha hecho ver que el dinero y la bondad como si fueran de la mano, como pobrecito, el victimismo, y no nos damos cuenta que lo que platicábamos ahorita, Jorge, que si realmente eres una persona con poder, con dinero, puedes sacar hasta una mejor versión de ti mismo. El dinero no hace otra cosa más que mostrarte tu esencia, devela lo que realmente hay detrás de la persona. Por eso mucha gente cree que el dinero echa a perder, porque ay, se volvió sobrepotente, híjole, es que es soberbio. Se le subió. Sí, se le subió con la prepotencia, pero en realidad se le notó más, nada más. Entonces hay que reconciliarnos con el dinero y hay que entender mucho de lo que hay atrás. Como nos llegan a infundar a veces es que el dinero te echó a perder. Maldito dinero, las personas que llegan a decir eso, esto no hubiera pasado si esto. ¿Cómo puedo sanar esta relación? Porque bendito dinero, número uno, la realidad es que saca tu verdadera esencia. Ya sabrá esa esencia si eres ojete o eres bondadoso. Sí, esa si es eres una generoso. Si eres generoso. Esa es una realidad. Pero ¿cómo puedes sanar? ¿Cómo puedes darte cuenta de que el dinero no es tu amigo y tienes una mala relación? Es como si lo pusieras como si fuera una persona. Y entonces piensa cómo te expresas de esa persona, cómo hablas de esa persona. Difícilmente una persona de la que te quejas, la que la maldices, todo el tiempo la estás criticando, tienes un sentimiento de angustia hacia esa persona, difícilmente esa persona o esa energía querría estar cerca de ti. Claro. Entonces hay que a veces revisar ese diálogo que tenemos hacia por qué esa persona, de que hay malditos ricos, y es asquerosamente rico, y por qué. Entonces, híjole, escucha tus expresiones y por qué esa energía o ese dinero que querría estar cerca de ti. Claro. Entonces hay que reconciliarnos con esta frase que dices, el dinero me ama, yo amo el dinero, y está bien sentir esa amabilidad, esa felicidad de tenerlo cerca, porque es importante saber quién eres para que eso no te tumbe, no modifique tu personalidad. Pero cuando sabes quién eres, creo que el dinero puede ser una gran bendición en tu vida. Sí, pero sí pasa la gran mayoría de las veces que te cambia el dinero. Yo no creo que te cambie el dinero, Sergio. Yo creo que el dinero te saca más a relucir tu verdadera esencia, tu verdadera personalidad. Tu verdadero yo, que no se sentía tan prepotente, tan poderoso, tan capaz de gritar, de humillar, de todo, cuando tenía poco dinero. No se notaba lo generoso o cómo compartías, porque dices, bueno, pues tenía poquito y no se veía. Pero no creo que el dinero como tal te cambie. Yo creo que es una sed de poder que siempre había estado ahí, que cuando tienes poquito es cuando se te nota. Ahorita que hablaban de la fobia del dinero, también creo que muchas veces creemos que es una fobia que empieza contigo, pero que tiene muchísimo que ver con el transgeneracional, con el sistema familiar, en donde se está muy peleado con el dinero porque el dinero representa peligro. ¿Por qué? Porque a lo mejor al abuelo lo mataron en un secuestro, porque se separaron por las herencias, porque hubo dinero y todos los hermanos se pelearon, porque hubo dinero y entonces hubo fraudes, porque hubo muchas cosas que el dinero representa para esa memoria celular, esa información es un peligro. Pero el dinero como tal no es otra cosa más que una energía para intercambiar. Es decir, yo doy esto y me dan esto. Yo doy esto y me dan esto. En realidad, el dinero no es el peligro. Ani, es cómo lo manejamos, las decisiones. ¿Qué pasa con las personas que se la pasan quejándose de que no les rinde el dinero? O que no, es que yo no sé cómo le hago, pero no veo abundancia, no me llega el dinero. Es como un constante rechazo hacia recibir el dinero, ¿no? Y no lo quiero decir desde el juicio, porque sé que muchas veces entiendo que el dinero no rinde, etcétera, pero también creo que entre más se le pone esa fuerza a estarse quejando, a todo el tiempo estar hablando mal, estás cada vez más en el victimismo. Y cuando estás en el victimismo difícilmente te lleva a la respuesta, es más, no difícilmente, es imposible llegar a la responsabilidad para poder generarlo. Y hay que ver las ganancias ocultas también
de no tener, porque en esa carencia todos te están rescatando, están al pendiente de ti, llamas la atención. Entonces yo los invito de veras a reconocer su poder y reconocer que sí lo pueden generar. Y otra cosa, no es el estado de cuenta lo que da la paz, porque muchas veces creemos que el estado de cuenta es lo que define mi estado de ánimo, y hay personas que con mucho más están más preocupadas que alguien que tiene mucho menos. En realidad no es lo que tienes, sino cómo vives esa cantidad que tienes. Dice Sonia, cuando era niña sufrimos de muchas carencias en mi familia y ahora gracias al esfuerzo de mis padres logré hacer mi carrera y mis hijos no sufren de carencias, pero ellos no lo valoran. No sé cómo hacerle para que entiendan que el dinero no se consigue tan fácil como ellos lo ven. Bueno, una es que hay que quitar la idea de quererles instalar a los hijos de que no se consigue tan fácil, porque también les estás abriendo un camino de sufrimiento y de que también sea el dinero como algo muy sufrir para merecer y todo lo que tiene que ver con esto. Valorarlo yo creo que tiene que ver con que ellos se lo sepan ganar y a través de que sientan que cuando lo reciben también ser agradecidos y sepan lo que cuesta y las consecuencias que puede tener que, se te perdieron tus tenis, bueno, pues entonces vamos a hacer algo para que tú sepas lo que cuestan, pero no desde generarles ni culpa por recibir mucho, porque cuando se le genera a un hijo todo lo que yo te he dado y quiero que veas, etcétera, lo que yo he sufrido para que tú tengas esto, etcétera, esa persona se siente en deuda con papá o con mamá, y difícilmente si te sientes en deuda con papá o con mamá vas a poder generar, si estás en deuda con tus raíces. Claro. Mi esposo es demasiado aprensivo al dinero, nos limita mucho a mis hijos y a mí a tal grado que dice que todos debemos de conseguir nuestros recursos por nosotros mismos. No sé cómo equilibrar esa situación, hablando de lo que nos comentabas. Marro, pues. Es marro. Acaba rápido. Pues hay que ver la historia que tiene ese esposo detrás, quizá vivió con carencia o más atrás se vivió en otras generaciones con carencia, que le cuesta soltarlo, porque quizá en su memoria ahí que está guardada es, si lo sueltas después ya no hay, ¿no? Que ese tiene que ver con el acumulamiento y muchas cosas. Y creo que a veces en las familias es un intercambio de energía, lo que decíamos, que no necesariamente tengo que poner la misma cantidad de dinero que tú para vivir en equilibrio. Yo pongo este cuidado a la casa y tú pones esta cantidad de dinero. Es energía, a fin de cuentas. Pero el que el esposo esté diciendo constantemente, si yo pongo esto, ustedes tienen que poner lo mismo, no es lo mismo, no están en la misma jerarquía los hijos, que es totalmente diferente. Y sobre todo, tener muchísimo cuidado de no generar culpa al recibir cuando tú estás dando, como estás en deuda conmigo, porque eso controla muchísimo. El dinero controla muchísimo a quien lo recibe y a quien lo da. Te pregunta Claudia, mi papá hace 30 años perdió todo, casa, dinero, quedamos en la calle. Y él decía que le tenía miedo al dinero y desde entonces no se recuperó económicamente. Sí, claro. Pues es un anclaje, que hay una asociación ahí de que el dinero es pérdida, el dinero es sufrimiento, y es mejor no lo vuelvo a generar para no volverlo a perder. ¿Y cómo puede trabajar eso? Ella tendría a lo mejor, no sé, hacerle una carta a su papá, decirle, esa historia te tocó a ti vivirla, yo la voy a vivir diferente, ojo, sin juicio, sin hacerlo con... no juzgando a papá, y a ver, como aprender qué llevó a mi papá a vivir todo ese derrumbe financiero, porque si no lo aprendes, lo repites. Y creo que es importante, una vez que tienes el dinero, aunque parezca eslogan de Spider-Man, un gran poder implica una gran responsabilidad, ¿cierto? Para que esto se vuelva a multiplicar, porque ¿de qué te sirve amasar una gran fortuna si no hiciste absolutamente nada al respecto con esa fortuna que la vida te dio? Sí, de hecho nosotros en Centro Nada tenemos un taller que se llama Riqueza Más Allá del Dinero, y que entiendes que en realidad la suma económica no es lo que te da la plenitud. Lo tengo totalmente comprobado, pero sí creo que ayuda a tener una vida con mucho más, pues no sé, si esos lujos, si esa facilidad, si relajada. Trabajas diferente, disfrutas tu trabajo, disfrutas otro tipo de cosas que no estás con la angustia, que sí te quita la paz. Araceli te dice, ¿por qué aunque gane dinero siento como si no tuviera? Creo que es algo que está muy instalado, quizá desde pequeña, en donde es con mucha lealtad familiar a tenga lo que tenga, sigo teniendo esa lealtad a la carencia, esa lealtad a haber aprendido. A veces son cosas que ya tenemos aprendidas, es decir, no importa la cantidad que tenga, siempre me siento carente. Y hay que buscar cómo le enseñaron de chiquita a vivir, con esas carencias, con esas limitantes, y que muchas veces en esa carencia pues perteneces a la familia, porque a veces hasta se oye rarísimo, pero me da
culpa ser abundante en una familia que no tiene. Entonces, cuando empiezas a avanzar y empiezas a generar tu propia abundancia, te jala esa manada de cómo te nos vas a ir, vas a dejar de estar con nosotros. Entonces, si yo, aunque tenga, me sigo sintiendo carente, estoy cerca de mi familia. Pudiera ser por ahí. Ani, ¿con qué podemos concluir este tema de sanar la relación con el dinero? Con que le dé la bienvenida a la abundancia, que se abran a tener otro tipo de creencias, que realmente se la crean que son merecedores, porque si no creen que son merecedores de tener lo suficiente, van a vivir autosaboteándose y no importa la cantidad que te llegue, vas a hacerla que se vaya entre las manos y que sobre todo sepas tomar buenas decisiones al tomar buenas decisiones con el dinero creo que se puede multiplicar, creo que venimos a compartirlo y creo que es suficiente para todos. Hágase un buen amante del dinero. Por supuesto, por supuesto. Te amo, Lana. Gracias, Y Ani. la lana me ama también. Y la lana Gracias me a ama a ustedes, mí. gracias a ustedes, con mucho gusto. Vamos contigo, Urbal, ¿cómo andas de varo? Ay, sí, no, es cierto.